aunque de vueltas no hay vuelta atrás. Son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que estamos acá. Vacías, ciudades enteras perdidas, pueblos fantasmas para exorcizar. Con otro bloque de 678 vamos, este informe trata sobre los últimos días del Momo Venegas. Lo vemos. Estatuto del Peón Rural. Festival de cautelares a favor del Momo Venegas. Tiempo argentino. Las maniobras de Venegas para quedarse con una caja de 100 millones de pesos. Son los aportes patronales que van a parar al RENATRE, un organismo dirigido por la UATRE y la Mesa de Enlace. Lobby, protestas y justicia cautelar para frenar una legislación que beneficia a los trabajadores del sector. Todos juntos. Pese a que la nueva norma amplía derechos laborales, el Momo Venegas se resiste a dejar el manejo de una caja millonaria para su gremio. El nuevo régimen de trabajo agrario, sancionado a fines de diciembre por una abrumadora mayoría parlamentaria, pasará posiblemente a la historia por ser una legislación que explicita y amplía una serie de derechos laborales para los trabajadores del sector, pero también por el insólito hecho de ser fuertemente resistido, no por los empresarios como podría esperarse, sino por los propios representantes de los trabajadores, más precisamente por el sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, que desde hace más de una década comanda el dualdista Jerónimo Momo Venegas. ¿A quién imaginás que vas a votar para presidente? A Duhalde. Y va a ganar. Duhalde es el único que garantiza que se puede vivir en un país distinto, ¿no? Las razones de tal oposición poco tienen que ver con la discusión relativa a mejorar las graves condiciones vigentes en buena parte de la producción agropecuaria, sino más bien con los fondos que van a parar al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, una entidad cuya misión es controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleadores de las obligaciones que les impone la ley, y que está conformado por representantes de la UATRE y las patronales que integran la Mesa de Enlace, Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural. Estatuto del Peón Rural. Festival de cautelares a favor del Momo Venegas. Un juez bajo sospecha. Cuestionado. Juez Alberto Ise. ¿Cuánto hay que pagar para cobrar?, le preguntó un jubilado al juez Alberto Ise. Era el año 2010 y el incidente que provocó la renuncia del magistrado a la subrogancia que ejercía en el Juzgado Federal Tercero del Fuero de la Seguridad Social desencadenó una investigación que puso al descubierto una estafa millonaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. El accionar de Ise y de sus dos secretarios, Fernando Mora y Emanuel Catardo, fue puesto bajo la lupa al detectarse una serie de irregularidades vinculadas al trámite y liquidación de sentencias en juicios por actualización de haberes jubilatorios. Los dos secretarios embargaban a la ANSES y sacaban sentencias superiores al $1.000.000. En primer lugar, el retroactivo era muy superior a lo que correspondía. Y segundo, estaban asociados a abogados patrocinantes de jubilados con quienes tenían claros vínculos de connivencia, detalló Diego Bocio, titular de la ANSES. Por esta y otras causas, el magistrado tiene actualmente 3 denuncias en etapa de investigación preliminar presentadas ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Entrevistado por el diario Perfil, el Momo lanzó temerarias afirmaciones. Perfil. No sé cómo va a terminar este gobierno, advierte Momo Venegas. Cuando el pueblo no es escuchado, hace tronar su escarmiento. ¿Considera que Cristina es peronista? Cristina no lo quiere a Perón. Habla de Perón cuando le conviene. Perón echó a los montoneros de la plaza y dentro del gobierno hay muchos montoneros. Con respecto al uso indiscriminado de las cautelares, Néstor Kirchner era más que claro. Es hora de que la justicia, de una vez por todas, se consolide, que se termine
este juego de la justicia cautelar, que es una verdadera vergüenza. Edgardo. Sí, Venegas es el prototipo del dirigente sindical venal que abandonó toda relación con sus defendidos, que defiende corporativamente sus posiciones en común con los jefes de la mesa de enlace. De él, después de la campaña electoral y del resultado de Duhalde, debería abstenerse de hablar en nombre del pueblo. No sé cuánto fue, el 7% del pueblo que votó a Venegas, a Duhalde, a toda esa gente. A mí me preocupa mucho más que Venegas este tema de las cautelares, porque hay una cierta tensión constitucional en el punto este. Es decir, hay un poder judicial, con todas las rémoras que conocemos de viejas etapas, que se superpone y que interfiere en la puesta en acción, en la aplicación de leyes votadas con claras mayorías legislativas, con representantes electos en elecciones limpias y democráticas. Un poder judicial que tiene atribuciones en materia de juicio de constitucionalidad no puede convertir un instituto como la cautelar, pensado para defender derechos individuales, en una maquinaria de bloqueo de la acción de gobierno. Hay un punto en el que también puede y debería estar planteada en la agenda política una nueva ley que regule eso, si es que la propia Corte Suprema, a propósito del caso Clarín, de la ley de medios, no resuelve con una orientación clara que se puede considerar las cautelares en ciertas circunstancias y con ciertas duraciones. No puede la cautelar equivaler a un bloqueo de la actividad de otro poder del Estado, ¿no? ¿Qué? Es muy claro lo que dice Edgardo. Y la verdad que más allá de todo esta cosa que veíamos de Venegas, de este planteo último, casi antidiluviano, volviendo a la historia de si Perón echó o no a los montoneros de la plaza, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que estamos discutiendo es el manejo de una caja económica de un sindicato, que la verdad que debería estar contento que eso que se pueda socializar más con los trabajadores y no tanto con los que supuestamente él tiene que discutir y plantear la paritaria, ¿no? La discusión real. Claro. Pero este tema que dice Edgardo acerca de las cautelares es central. Digamos, el Estado muchas veces está cercenado de alguna forma por el poder, un poder inclusive subalterno del Poder Judicial que plantea este abuso de la cautelar. En los temas de competencia de nuestro ministerio y del transporte específicamente, nosotros vivimos todas las semanas con cautelares que a veces decís, unas pueden venir para conculcar derechos particulares, pero otras no tienen nada que ver con esto. Una cautelar como esta que estamos planteando del Renatre, que viene a tratar de forzar una interpretación sobre una norma votada democráticamente por mayoría absoluta, me parece que es un disparate. Y había un criterio, ¿no? Un pensamiento general, que al cambiar la Corte Suprema por una Corte Suprema independiente, realmente con personalidades idóneas en la función, la justicia cambiaba automáticamente. Sí. Es evidente que ahí hay una rémora, como vos más o menos señalaste, y acá lo hemos a veces hablado, que hay estamentos dentro de la justicia que están anclados en el pasado y que tienen independencia para poder hacer eso. La Constitución se los permite, se lo permiten los reglamentos. Entonces estamos frente a una cosa que no es tan fácil desentrañar y desenredar ese bloqueo al que te referías vos, Moca. Esto hay que entenderlo porque si no, cuando uno lee la noticia, ¿pero cómo? ¿Y nos dejamos hacer esto? Sí. Por eso la ley de medios está todavía en la misma situación, ese cuadro que vos mostraste ayer o estos días, con toda la red monopólica o hegemónica, como quieras llamarle, sigue casi intacta. No, me parece que el tema de las medidas cautelares, bueno, la Corte Suprema en su momento, cuando fue justamente el caso Clarín, sacó un fallo en el cual advertía a los jueces de primera instancia que la prórroga de esas medidas cautelares se podía transformar en una sentencia de hecho por la imposibilidad de que hubiese una definición en el proceso. Ahora, evidentemente, ese fallo no fue suficiente porque el arbitrio de los jueces de primera instancia para instrumentar estas medidas cautelares es muy amplio, ¿no? Por un lado. Y en el caso concreto de la denuncia de esta cautelar presentada por Venegas, también uno se queda un poco con lo que decía Orlando, esta sensación de un poco inerme, de decir, bueno, están dados los mecanismos constitucionales, este juez está denunciado, ¿no?, por haber supuestamente participado de toda una mafia que estafaba al ANSES.
tiene 3 denuncias ante el Consejo de la Magistratura, pero bueno, los tiempos institucionales hacen que este hombre siga ejerciendo su capacidad como juez y por lo tanto pueda resolver una medida cautelar y paralizar una ley que fue sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, son estos tiempos institucionales los que muchas veces aquellos que dicen que defienden la institucionalidad no se preocupan por esto. Claro, funciona así el juego de la democracia. Lo que dijeron es muy interesante. A mí no me parece que se pudiera regular las cautelares por ley, Edgardo, por una cuestión justamente de intromisión de poderes. Pero también me parece que es una intromisión de poder el abuso de las medidas cautelares, paralizando, como decía Nora, leyes sancionadas por el Congreso. Para decir una cosa muy breve sobre el tema del registro de empleados de trabajadores rurales y de la UATRE que no accionó cuando había situaciones de explotación laboral en el campo, tiene que ver con el seguro de desempleo. El Renatrea se queda con el 1,5% de cada sueldo del trabajador rural. Estamos hablando de 800.000 empleados registrados. Esto implica un fondo de la caja de cientos de miles de pesos. Y eso es lo que se está discutiendo cuando hablamos de la discusión de la caja. Pero algo mucho más importante que tiene que ver con el Estatuto del Peón Rural es equiparar el derecho al derecho protectorio de la Ley de Contrato de Trabajo. Cualquier estatuto, cualquier relación laboral amparada por los derechos de este siglo, de este tiempo de ampliación de derechos, incluye en una discusión de una mesa de trabajo a la empresa, a los trabajadores, al sindicato y al Estado. Bueno, la UATRE, el sindicato, el Estatuto del Peón Rural anterior no tenía la participación tripartita del Estado, algo inconcebible para un derecho protectorio de los trabajadores. Bien, vamos a un corte, ella, sí, diga. Un principio constitucional funciona regulado por las leyes. Las leyes las dicta el Congreso de la Nación Argentina sin límite alguno. Que sea políticamente complicado, yo lo entiendo perfectamente, pero que no se pueda cambiar, no. Interesante. Vamos a un corte y ya volvemos. Crédito Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.